Realmente me trae añoranzas de muy diferentes tipos, pero yo creo que las fundamentales tienen que ver con Friends and Family. He tenido a lo largo de varias generaciones y varios años amigos cercanos y familia que han estudiado en la UP, y es un gran honor para mí poder estar con ustedes para compartir lo que junto con Claudia escogimos como el título de la charla del día de hoy. Entiendo el formato y vamos a tener un diálogo fluido, así lo espero, pues para efectos de poder abordar financiamiento estructurado en un contexto y en un ámbito de financiamiento de proyectos de inversión. Creo que es muy relevante así estipularlo, y pues bueno, me va a dar mucho gusto poder platicar con ustedes de algunos tópicos que tocan el Project Finance como tal, ¿no? Empezando por su definición, el por qué existe en sí el Project Finance, y pues más que nada pues el contexto que estamos viviendo hoy día, ¿no? El Project Finance se da particularmente en un entorno cambiante donde varios bancos comerciales de inversión y de muy diferentes especialidades y segmentos han tratado de abordar para efectos de prestar, para efectos de establecer soluciones a proyectos de muy diferentes tipos, ya sea en el ámbito civil, pero también en el ámbito público. Y claramente el contexto que hoy estamos viviendo, sin realmente detallarlo mucho, lo podemos reconocer como alentador, siempre demandante, y como una oportunidad para efectos de enfrentarlo y con soluciones puestas en la mesa que pudieran activar la bancabilidad de un proyecto de inversión. La amenaza está ahí. El entorno plantea riesgos sistémicos y no sistémicos que están incrementando la volatilidad en medio de una pandemia. Pero sí, las empresas ralentizan sus inversiones cuando tienen un contexto volátil, donde se ve que el entorno es cambiante y complejo, a veces hasta ambiguo, y eso hace que sus inversiones y crecimiento pues sean más lentas que de costumbre, y para ello pues necesitamos implementar esquemas que rebajen esa incertidumbre y que permitan identificar y gestionar riesgos, tratando de mitigar los más relevantes, si es posible eliminarlos o simplemente minimizarlos, pues para que cada quien se lleve el riesgo y lo gestione como debe ser. En el ámbito de los proyectos de inversión siempre se habla, entre otras consideraciones, de una matriz de riesgos, un risk matrix, donde se sabe quién debe asumir y qué riesgos se tienen que mitigar y asignar por diferentes agentes económicos. El Project Finance embarca un alcance de definición y características que hemos tratado de poner en este esquema. El financiamiento a largo plazo de un proyecto de inversión que prácticamente se concede o se da a un vehículo de propósito específico. Puede ser un fideicomiso, un fondo, un SA, que es el SPV, el Special Purpose Vehicle, o vehículo de propósito específico, donde tiene personalidad jurídica propia e independiente y puede contratar derechos y obligaciones con un acuerdo de voluntades que pues es un contrato jurídico. Y esto se hace sobre la base de la generación prevista de cash flows del propio activo, del propio proyecto, en la que la garantía de los accionistas, o lo que se dice el recurso contra los accionistas, podría ser mínimo o hasta inexistente. Claramente, el Project Finance tiene que ver con proyectos y financiamientos de largo plazo, en el primer recuadro que ven aquí abajo a la izquierda, donde hay una solución bancaria o de mercado de capitales para un financiamiento que es estructurado al proyecto, es un traje a la medida y que suele tener un apalancamiento elevado. El repago está garantizado con flujos de caja que el proyecto mismo genera, y no hay recurso o una fuente alterna o secundaria de pago contra el accionista o el sponsor. Hay una necesidad de marcos regulatorios definidos y estables, y una necesidad de un sistema financiero que esté altamente desarrollado, con participantes en los mercados que tengan un sweet tooth, es decir, un apetito de riesgo por este tipo de proyectos. ¿Cómo se define un proyecto de inversión? Pues confluyen diferentes elementos, diferentes contratistas y contratantes, sponsors o patrocinadores, y pues bueno, en contextos y segmentos
de actividad económica como el de la energía, el medio ambiente, la infraestructura del transporte, del agua, de muchas ramas de actividad económica. Y el SPV está creada al efecto del proyecto con vida finita, con una entidad jurídica independiente, responsable de contrataciones diversas, acreditada como el vehículo del financiamiento y como única garante de la devolución de ese financiamiento. ¿Quién es el accionista? El que acomete el proyecto. Típicamente es el consorcio de constructores, operadores que están impulsando el proyecto con algún sponsorship o con algún patrocinio de un tercero. Puede ser un gobierno o una gran empresa privada y que tiene como, pues básicamente, función objetivo maximizar rentabilidades sujetas a riesgo. No es simplemente ganar mucho dinero, sino maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo. El Project Finance tiene ventajas y también desventajas. Entre las ventajas, permite acometer proyectos que exceden la capacidad de inversión de los promotores. Y esto hace que la intertemporalidad sea fundamental. Cuando tú volteas a ver tu caja y no es suficiente para hacer grandes emprendimientos, puedes jugar financieramente con la intertemporalidad y los flujos de efectivo que a futuro se pudieran llegar a dar si el proyecto de inversión contribuye a generar su propia fuente de pago. Y hoy entonces puedes convocar a diferentes sectores de la sociedad para poder apalancar un proyecto que obviamente exige requerimientos financieros que superan la solvencia, superan la liquidez que el sponsor puede tener en este momento. Permite accesos con mayores montos y plazos y mantiene calidades crediticias de los promotores para otros proyectos. No agoto la lista de ventajas que, como pueden ver, pues estamos listando no menos de 10, por lo menos. Inconvenientes. Esto requiere trabajo, que requiere hacer la tarea, un proceso de análisis y síntesis, cierres largos, en un proceso complejo y que necesita la participación de especialistas, la elaboración de documentación exhaustiva. A veces lloramos porque no encontramos ingenieros, lloramos porque no encontramos gente que haga proyectos ejecutivos y es muy feo estar del lado donde está el dinero, pero no están los proyectos ejecutivos. Y claramente aquellos que están viviendo un status quo o una situación donde tienen proyectos, pero no dinero, pues prácticamente sabemos que hay un roto para un descosido, sabemos que existe la posibilidad de hacer sinergias muy relevantes cuando el dinero encuentra proyectos que sí tienen una modelación, que sí tienen un estudio de factibilidad técnica, económica y financiera y de mercado que los hace también posibles, ¿no? Sabemos que a veces se improvisa y existen proyectos que se emprenden sin proyectos ejecutivos y dinero que se destina posiblemente no de forma tan inteligente como quisiéramos, porque no hay brújula, no hay guía, no hay luz al respecto. Y pues bueno, a veces sabemos que hay muy buenos proyectos que no llegan a juntar el dinero necesario. Entonces, es un equilibrio dinámico en un proceso largo y complejo que está convocando a muchos actores y agentes de nuestra sociedad. Hay una arquitectura contractual y en principio en esta presentación parece que voy a hablar más como abogado que como financiero o como técnico, pero se requieren las tres facetas, la técnica constructiva y operativa de la ingeniería, pero también el tema financiero que requiere su propia ingeniería financiera, igual que el andamiaje jurídico. Y si describo este proceso de manera muy abreviada, diría que hay un contrato de prestación de servicios que incluye las bases de la licitación, el usufructo de la concesión, los derechos y obligaciones de las partes. Hay un contrato de financiamiento, es decir, si ese proyecto es bancable, existe un contrato que va a estar suscribiendo el SPV con los bancos o con el mercado, con contratos y algunas cláusulas adicionales con convenios interacreedores, si por ejemplo fuera un proyecto de gran envergadura que requiere un club deal o un crédito sindicado, por ejemplo. Igualmente habrá contratos de garantías y apoyos accionarios, contratos de garantía personales y reales del proyecto frente a los bancos o los acreedores, o el mercado, si estuviéramos hablando de una emisión, y contratos también de apoyo para estar proveyendo fuentes alternas de pago si fuera lo conducente. Sé que hablar de financiamiento estructurado y financiamiento de proyectos de inversión puro implica una fuente primaria de pago única
que es el proyecto mismo, pero a veces requieren algunos otros tipos de ayuda, como financiamientos blandos o aportaciones a fondo perdido, independientemente de cuál sea pues, la naturaleza de cada caso. Y como lo decía, cada caso requiere un traje a la medida, y si ese traje a la medida se hace, habrá que detectar los factores críticos de riesgo, cómo se mitigan y cómo es que confluyen fuentes primarias y a veces secundarias de pago en el financiamiento de proyectos. Podrá haber otros contratos del EPCista, el Engineering Purchase and Construction Agreement, contratos de operación y mantenimiento, los OEMs, OIMs, y también los contratos de fideicomiso, un contrato de compraventa, seguros, contratos secundarios que claramente son subsidiarios al contrato principal, que es el de la concesión o el de prestación de servicios, un CPS, y al del financiamiento mismo. Prácticamente este es un andamiaje jurídico que trata de transitar o hacer transitable el proyecto. La estructura del negocio es interesante porque en el centro de todo este microcosmos está el SPV, el Special Purpose Vehicle, y ese vehículo de propósito específico tiene una relación contractual con clientes, con accionistas, con usuarios, con entidades financieras, con operadores del proyecto, con los contratistas que construyen y a veces podrían estar operando de manera subsidiaria o subcontratada por el operador, y también temas de seguros. Vean los intercambios de ¿qué? Derechos y obligaciones, prestaciones y contraprestaciones, dinero y servicios. O sea, es un intercambio físico y financiero entre todas las partes en función de en qué etapa se encuentra el proyecto de inversión. Habiendo descrito el concepto y también el andamiaje contractual que se requiere para hacer bancable un proyecto, eso no quiere decir que simplemente sea un punto de vista jurídico donde podamos armar todo este negocio y el proyecto mismo. Se requiere identificar riesgos antes de contratar cualquier cosa, porque en los contratos se va a estar reflejando el análisis técnico, financiero, económico y de mercado necesario para poder mantener los incentivos conductuales al futuro de todas las partes que ahí están interviniendo. Riesgos principales en el Project Finance, ustedes van a poder ver el riesgo de construcción, fundamental. Y es ahí cuando se dice que un proyecto puede ser, pues digamos, puede estar en sus etapas tempranas de arranque, donde hay más riesgos que en sus etapas maduras o de terminación y operación, donde prácticamente ha superado una gran cantidad de obstáculos y de posibilidades adversas. Empecemos con riesgo de construcción, donde hablamos de un incremento del costo de construcción, es claramente un sobregiro en dinero, un retraso de la ejecución, un sobregiro en tiempo, los sobrecostos y las extensiones de plazo en la ejecución son dos de las posibilidades de riesgo más relevantes en la etapa de construcción, así como mala calidad, deficiente rendimiento del activo, penalizaciones impuestos por el contratante. Todo eso está lleno de riesgos en la etapa de construcción. Hay riesgo de demanda, un riesgo comercial, es incertidumbre respecto a la demanda potencial del activo. Construimos una carretera, pero no sabemos cómo se van a estar comportando los peajes, las cuotas, casetas de cobro, el ramp-up, que es la etapa inicial de la operación. Hay incertidumbre o riesgo en la evolución de la demanda a plazos largos y hay efectos de elasticidades respecto al ingreso o respecto al precio de la demanda y aparición de infraestructuras competidoras que podrían estar excluidas contractualmente si así se estipuló en el contrato, o podrían ser una posibilidad cuando no hay una claridad y libertad de mercado para que este sea el único proyecto que esté compitiendo por esas contraprestaciones comerciales del mercado abierto. Riesgo de operación y disponibilidad, sí. Aquí hay otros factores de riesgo como el nivel de costo de explotación y evolución, riesgos de aplicación de deducciones de desempeño, incapacidad de gestión de volumen de demanda, incremento de los costos de mantenimiento como el CAPEX o el Capital Expenditure, la curva de progreso tecnológico, el tema de las curvas de aprendizaje, incumplimientos en las obligaciones de operación y mantenimiento, entre otras. Y a eso añadimos un cuarto grupo de riesgos. Hay varios factores como el riesgo político, el riesgo ambiental,
el riesgo de tasa de interés, de tipo de cambio inflacionario, que hoy es más relevante que antes, se ha activado de manera muy importante, así como riesgos que pudieran tener que ver con derechos de vía, por ejemplo, para construir un tren o una carretera, o enterrar un tubo para conducción de agua en un acueducto. Los derechos de vía siguen siendo muy relevantes porque sueles tocar derechos socioambientales y a veces políticos, en el sentido de derechos de propiedad de la tierra en manos privadas o en manos de un ejido o en régimen ejidal, que pudieran complicar mucho la ejecución del proyecto mismo. ¿Cómo se asignan los riesgos? Si ya definimos cuáles son los riesgos que tiene un proyecto de inversión, aquí hay que ponerles dueño a cada uno para ver cada quien cómo lo gestiona. Y hay riesgos que en este inventario no se agotan los tipos, pero legales, técnicos, medioambientales y de otro tipo, que requieren la asunción por parte de un participante en un proyecto de inversión y con sus mecanismos de mitigación. No voy a entrar a detalle, pero es muy importante. No es realmente muy constructivo identificar los riesgos si no los asignas en una matriz de riesgos y si no decides cómo se mitigan, ya sea para eliminar, minimizar, tolerar o acumular. Con los riesgos ustedes nada más pueden hacer 4 cosas: eliminación, minimización, tolerancia y acumulación, que es incluso tomar más riesgo. Algunos dicen también los puedes transferir. Bueno, transferir riesgos es para eliminarlos o minimizarlos, pero piénsenlo, gestión de riesgos son 4 alternativas solamente, con los diferentes tipos de riesgo para los diferentes agentes económicos que los van a estar asumiendo. El objetivo sí es identificar los riesgos que pueden afectar la predictibilidad, sostenibilidad, monto y calidad de los flujos de efectivo que van a generar, que el proyecto va a generar a futuro. Y ese análisis y cuantificación requiere gestión en el SPV, que es el que se financió. Recuerden que ese es el vehículo a financiar, y la asignación a terceros para hacer qué riesgos son asegurables, qué son minimizables, quién se lleva el riesgo tipo de cambio, quién se lleva el riesgo de construcción, lo afianzas, lo avalas, qué haces con, por ejemplo, un riesgo de insuficiencia de flujos de efectivo a generarse por el proyecto a futuro. El análisis de riesgos tiene que ver con evaluar su probabilidad, su severidad, es decir, el impacto que tiene sobre el proyecto, quién lo va a estar asumiendo, a quién se lo podemos transferir si fuera el caso y qué mecanismos de mitigación vamos a estar utilizando. ¿En qué? En la fase de diseño. O sea, aquí, digamos, en el diseño se puede invertir tiempo muy relevante que evita dolores de cabeza a futuro. Necesitamos esa fase de planeación y diseño importantísima. En la fase de construcción, el proyecto está avanzando. En la fase de operación y explotación y enfrentando el mercado, la demanda que puede llegar a tener ese riesgo. Igualmente podemos estar hablando en el Project Finance de riesgos financieros, hay muchos: tipo de cambio, inflación, tasas de interés, volatilidad, políticos y regulatorios, riesgos de fuerza mayor, importante considerarlos, acts of God and nature, como lo dicen en inglés, los actos de Dios y la naturaleza, riesgos tecnológicos, medioambientales y de algún otro tipo. E igualmente pensarlos con la misma estructura. ¿Qué probabilidad tienen de ocurrir? Alta, medio, baja. ¿Qué impacto tiene el proyecto? Alto, medio, bajo. Y hay que cuantificarlos, parametrizarlos. ¿Quién asume esos riesgos? ¿A quién se los podemos transferir si fuera el caso? ¿Y qué mecanismo de mitigación podríamos llegar a utilizar? Por ejemplo, vamos a hacer 2 ejemplos. ¿Cómo gestionar el riesgo de variación de tasas de interés? Sabemos, y todo el mercado tiene esa expectativa de tasas de interés a la alza. ¿Qué puede pasar hacia adelante? Pues podríamos usar un contrato de derivados que se llama swap. La necesidad surge cuando un crédito establece una relación deudora y acreedora entre personas donde el interés podría estar contractualmente determinado a tasa variable. ¿Qué pasa si sube? Un tercero proveedor de derivados está interesado en asumir el riesgo de cambio a cambio de una prima. Y en cuanto se produce el intercambio, la permuta, también llamado el swap de tasa de interés, acreedor y acreditado podrían estar teniendo una relación pues un poquito menos riesgosa. El efecto para el acreditado lo pueden ver en flechas que salen y flechas que entran.
Cualquier flecha que entra es un inflow o una entrada de efectivo. Cualquier flecha que sale es en dinero una salida de efectivo. Vean que para el SPV, que es el acreditado y el contratante del swap, tienes en efectos netos tasa variable cobrada y pagada, se cancelan, y el costo neto de un swap a tasa fija por variable es la tasa fija con la que te quedas. Es esta, pues, relación algebraica tan sencilla de salida, salida, entrada, ¿con qué me quedo? Con una salida a tasa fija. Las tasas variables se cancelan, se van sin mayor problema. Lo mismo lo podemos ilustrar para efectos de gestionar un riesgo como el cambiario. Sabemos que eso se da por balanzas de actividad y balanzas de posición. Si tú tienes ingresos en moneda extranjera y egresos en moneda extranjera y no están calzados, estás expuesto al riesgo cambiario. O si tienes activos en moneda extranjera y pasivos en moneda extranjera y no están calzados o nivelados, tienes la diferencia como exposición al riesgo tipo de cambio. Si eso es así, podrías hacer un forward, un futuro, un swap de tipo de cambio, donde entradas y salidas estarían convirtiendo a lo mejor una exposición al riesgo cambiario variable a un tipo de cambio fijo para efectos de poder programar a futuro cualquier escenario que se pudiera llegar a dar y saber que estás mitigando ese tipo de riesgo. Bien, como ven, hemos avanzado ya sobre dos tópicos fundamentales. El conceptual de lo que es el financiamiento de proyectos de inversión y el tema de identificación de riesgos. Ahora sí podemos hablar de financiamiento estructurado. ¿Cómo financiar un proyecto de inversión? Claramente podemos hacerlo con recurso en la parte superior de su pantalla o sin recurso en la parte inferior de la pantalla. Este umbral está separando ambos esquemas. Les daría medio minuto o un minuto para efectos de que detecten las diferencias. Y las diferencias son las garantías. Cuando existen, con recurso, y cuando son inexistentes o limitadas, porque es sin recurso. Non-recourse project financing y recourse project financing. El non-recourse es sin recurso, el recourse es con recurso o con garantías. Vean que tenemos al proyecto y el proyecto le puede estar inyectando capital y a cambio te va a dar flujos de efectivo en la forma de utilidades o dividendos pagados. Pero alguien que financia a esos accionistas podría estar cubriendo el servicio de la deuda, que es pagar principal e intereses, a cambio de acreditar desde el principio el proyecto con un financiamiento, ya sea al accionista y o al proyecto de manera directa. Cuando no hay recurso, claramente no hay garantías de terceros. El project financing puro se da aquí abajo. No hay fuentes alternas o secundarias de pago, o son prácticamente mínimas o inexistentes. Y los tipos de financiamiento con o sin recurso, me voy a centrar en la parte derecha de esta lámina, tienen las siguientes características. Es una estructuración ad hoc, es decir, está hecho a la medida, es tailor-made. Segundo, el apalancamiento suele ser más elevado sin recurso, es a largo plazo, no deteriora la capacidad crediticia de los accionistas porque no están comprometidos, están interesados, pero no los tienes comprometidos en el financiamiento. Los riesgos están, ojo, identificados, medidos, asignados y mitigados. No es riesgo en lo conceptual, es riesgo cuantificado numéricamente. Y hablamos de que un financiamiento sin recurso a un proyecto de inversión tiene mayor rentabilidad y tiene riesgos más limitados. Esos son los pros. Los contras, pues los márgenes son más grandes. Si ustedes tienen su proyecto, lo van a financiar, va a ser más caro, si así no existe recurso. Y el proceso de análisis y cierre es largo y complejo, como ya lo adelantábamos. El costo es elevado en cuanto a seguros y de diligencia debida o due diligence. Hay que revisar todo al revés y al derecho, desde el punto de vista técnica, fiscal, contable, administrativa. Restricciones de libertad de acción de prestatarios y la documentación es exhaustiva. Muchísima atención al detalle. He conocido perfiles femeninos que saben hacer esto muy bien porque sí prestan la atención al detalle. Los que somos hombres o el género masculino en promedio no le presta tanta atención al detalle
Y esto es fundamental. El diablo está en los detalles, el riesgo está en los detalles. Y financiamiento con recurso, pues claramente tiene menor costo, financiamiento estándar, tramitación más ágil y fácil, libertad de asignación de fondos, un uso más corporativo que de proyecto. Y en contra, trae todas estas situaciones a considerar. El Project Finance se puede básicamente mover en dos extremos. Los dos postes extremos son un crédito puente y un financiamiento al plazo. Y un crédito al puente es un financiamiento inicial de 2 a 3 años en el corto plazo, no es riesgo proyecto todavía, puede capitalizar intereses hasta el vencimiento. La fuente de pago de un crédito puente es el crédito al plazo largo y el precio depende de la calidad crediticia del sponsor o del patrocinador. Mientras que en el otro poste, en el otro extremo por completo, ustedes pueden ubicar financiamiento a término. ¿Qué quiere decir eso? Financiamiento a largo plazo, a veces 15 o 30 años. Imagínense un financiamiento con ese horizonte. Se estructura a partir de un ratio de cobertura del servicio de la deuda y el plazo remanente del contrato, ya sea de prestación de servicios o de una concesión. Tiene un calendario de amortización contractual que se acomoda a la proyección de flujos. Los márgenes son decrecientes a ese ratio y hay una exigencia de cobertura de riesgo, por ejemplo, de tasa de interés o de tipo de cambio a través de un swap, por ejemplo, a manera de ilustración, un interest rate swap. Y en medio de estos dos postes, ustedes pueden poner un mini perm financing o un mini perm project financing o un soft mini perm project financing. Aquí están las características y eso en el abanico de estos dos postes está justamente en medio. Prácticamente en medio. Lo pueden transitar de esa manera. 4 grandes alternativas de anaquel que no están estandarizadas, se tienen que adaptar a cada proyecto, no importa que hablemos de los extremos o de lo que está en medio de estos dos extremos. Lo que está en medio es el mini perm y el soft mini perm, y lo que está en los extremos es financiar todo el proyecto, dejando una cola en la duración del financiamiento, y financiar las etapas iniciales del proyecto, que son típicamente el arranque, cuando un proyecto se dice greenfield y no brownfield. Importante, cascada de flujos de efectivo en los proyectos de inversión es mega importante. No es que sea rocket science hacer sumas y restas para poder cuantificar el flujo, pero jugar con la modelación financiera de cuánto genera un proyecto de inversión es fundamental para explorar sus posibilidades de bancabilidad o bursatilidad, ya sea con un acreedor en los mercados privados o con un conjunto de bonistas en los mercados públicos que eventualmente estarán comprando sus títulos de deuda. En el Project Finance se establece siempre la aplicación ordenada de los ingresos o prelación de pagos del SPV. Hay 2 cortes o 2 umbrales. Hasta aquí, en la construcción de flujos de efectivo, es el cash flow para darle servicio a la deuda. Y hasta acá se incluyen limitaciones mercantiles y crediticias del reparto de resultados. Si ustedes ya han visto la modelación financiera de los proyectos de inversión de tal forma que quieren sacar un free cash flow, por ejemplo, pues sí, es el costo de inversión y la reposición, el CAPEX nuevo y CAPEX para reemplazo, los cobros ordinarios de explotar, los ingresos financieros, los pagos de gastos operativos y gastos generales. Bueno, aquí se puede medir la capacidad de pago de un crédito, porque a partir de este nivel, el flujo efectivo debería ser suficiente para pagar intereses, liquidar operaciones de cobertura con derivados, pagar principal en alguna proporción, algunas variaciones de cuenta de reserva de servicios de la deuda y repagos de líneas de liquidez y del cash sweep, de la barredora de efectivo. Vean que todo lo que tiene que ver con operación está acá arriba. Se puede decir que a veces un proyecto se maneja a flujo cero cuando hay dinero acá y te chutas todo el dinero, aplicas todo el dinero para cumplir con estas obligaciones de carácter financiero. Pero claramente habrá que ver si existen también obligaciones con este grupo de stakeholders o interesados, que puede ser, 1, los accionistas y 2, los acreedores subordinados, los que se fueron en el tranche 2, en el tranche 3, o los que se fueron en la subordinación, ya sea por deuda subordinada, acciones preferentes o acciones comunes. Claramente aquí hay 3 grandes stakeholders. 1,
que el proyecto genere y dé para sus gastos de operación. 2, que el proyecto tenga remanentes para pagar lo que debe de dinero, financiamientos. Y 3, que le dé un flujo remanente a los accionistas o deudores o acreedores, subordinados del mismo. Es la cascada de flujos natural donde se va de menos a más riesgo. Tal cual. Habrá que ver si el proyecto genera flujos positivos para empezar, porque si no, la historia es triste, dramática y catastrófica conforme nos movamos más para abajo. ¿Qué cláusulas habituales tiene un contrato de financiamiento de un proyecto de inversión? En 2 láminas se los puedo decir. Típicamente habrá garantías, podrían ser hipotecas industriales, prendas sobre cuentas por cobrar, stepping rights, derechos de ceder los derechos de los contratos. Si tienes un constructor que no hace bien las cosas o un operador que no hace bien las cosas, te metes y cedes esos derechos, te haces dueño de los derechos. Habrá también supuestos de incumplimiento. Cuando está en default un crédito, ya sea por un default cruzado o por incumplimiento de obligaciones de pago con las instituciones financieras o los entes financieros, y porque no cumple algunas cláusulas de ratios de cobertura de servicio de la deuda. Aquí, como ejemplo solamente, no es una regla de oro, que esté en 1.05 veces o menos, ¿no? Y por otro lado, hay condiciones de hacer y no hacer. Durante la vigencia o la permanencia del crédito, pues se le prohíbe al consorcio vender bienes o activos, les prohíbes que se endeuden más, también les prohíbes que constituyan cargas o gravámenes sobre los activos que ya son del proyecto, o les limitas inversiones adicionales, o les permites pagar dividendos siempre y cuando den el ratio de cobertura de servicio de la deuda, o también lo que vamos a ver en un momento más, que es el Loan Life Coverage Ratio. Hay obligaciones de hacer también donde mantenimiento de la estructura accionaria, cumplimientos de contratos, mantenimiento de coberturas, cumplimiento de determinados ratios financieros, obligaciones para dar información, esta información financiera interna y también dictaminada, cláusulas de cross default o preferencia o pari passu del SPV, que es el que recibió el crédito. Esas son las cláusulas naturales que suele tener un contrato de financiamiento, un proyecto de inversión, pero no acaba ahí. Hay condiciones precedentes. Para poder disponer del crédito, habría que tener aprobados los estados financieros, tener un due diligence completo, técnico, de construcción, ingenieril, legal, técnico de explotación de demanda, de seguros, que sea satisfactorio para los entes financieros, caso base auditado, contable y físicamente, que no sobrevenga un cambio material adverso, el MAC clause, el Material Adverse Change. La cláusula MAC es un estándar crediticio mundial. Documentación también satisfactoria en materia contractual. Y para disposiciones de deuda, contratos operativos en vigor, licencias y permisos en vigor, no vencidos, inexistencia de supuestos de incumplimiento, entre otras consideraciones. Otras cláusulas problemáticas y que se negocian fuerte en cualquier estructura crediticia en un proyecto de inversión suelen cubrir al proyecto, la solvencia de todos los que ahí participan, la situación de los mercados financieros, puede haber un clear market, es decir, que no exista una transacción que compita con esta y que imposibilite en un sindicado o una transacción de una emisión de mercado la exitosa colocación del mismo. El market flex, que le da ya sea flexibilidad en precio, flexibilidad en estructura, para efectos de poder terminar de acordar las cláusulas con precisión milimétrica con las contrapartes, para efectos de que existan ciertos grados de libertad acotados para poder hacerle traje a la medida, pero perfectamente justito, perfectamente cómodo, pero justo. Y también un Market Disruption Clause, que es una cláusula de ruptura de mercado, que aborda imposibilidades de determinar tasas de interés o imposibilidades de fondear por causas de mercado. De repente tú en los contratos te obligas a fondear o a dar a cierta tasa, pero cuando existen disrupciones muy fuertes o causas de fuerza mayor, pues tienes que tener algún tipo de salida. Incumplimientos en esas cláusulas, en la lámina anterior y en esta lámina,
pues pueden atribuirse a causa mayor y entonces todos tranquilos y serenos y maduros, o a un incumplimiento de una de las partes, lo cual puede activar penalizaciones. Y ustedes lo ven, hay ciertos contratos que penalizan el incumplimiento del sponsor o el incumplimiento del proveedor o el incumplimiento del operador o el incumplimiento del constructor. Y a veces las fianzas no son mecanismos de mitigación suficientes al respecto. En el Project Finance siempre hay condiciones de financiamiento por tipo de activo y de contrato. No voy a ir al detalle, pero en esta presentación podemos movernos desde proyectos de infraestructura con riesgo comercial, proyectos de infraestructura con reserva de capacidad, con producción cierta, también se conocen este tipo de contratos donde no das, pero sí tienes disponible capacidad que podría o no ser utilizada. También existen otros proyectos de infraestructura social con pago variable en función de estimaciones y avances, o infraestructura social con esquemas de pagos fijos, donde pues prácticamente ya es no solamente llave en mano, sino ya es un contrato que no admite reexpresiones ni en especificaciones, ni tampoco en costos y precios. Claramente es mano alzada, como lo conocemos. Para efectos de financiamiento, necesitamos hacer un análisis de la deuda. Y para hacer un análisis de la deuda, yo les diría que primero hay que dimensionarla. Y claramente hay que financiar proyectos de inversión donde te salgas antes de que venza la concesión, donde te salgas antes de que el contrato de prestación de servicios llegue a su término, que tenga una cola, donde ya no haya financiamiento. Es muy importante porque las variables más importantes a analizar aquí es el plazo del financiamiento, los márgenes y comisiones, que son su costo, pero también el ratio de capacidad de servicio de la deuda, donde tú te sientas en un tema cómodo en esa relación de deudor y acreedor. No se trata de jalar la cobija para favorecer al acreedor o al deudor. Tenemos que tener una tensión dinámica entre ambos para efectos de que esto sea exitoso y que alinee conductas a futuro sin abusos, sin selecciones adversas, sin daños morales. Un segundo elemento tiene que ver con las sensibilizaciones de los flujos a futuro. ¿Cómo se va a comportar este proyecto generando flujos hacia adelante y si va a haber suficiencia en esos flujos para darle servicio a la deuda? Si no, ¿cómo lo vas a financiar y bajo qué términos? Tienes que modelar varios escenarios y eso tiene que tomar en cuenta por lo menos dos hipótesis de trabajo, la de explotación con base a un modelo económico y la de estructuración financiera en base al apalancamiento, al financiamiento y al ratio de cobertura que estés proponiendo. Y eso te lleva a hacer simulaciones, al menos un what if análisis de qué pasa si, o análisis de sensibilidad, para que una vez establecida la devolución del préstamo, simular un caso pesimista para comprobar la seguridad de la estructuración. Esto en varias escuelas crediticias del mundo lo conocemos como ECAs y no como Export Credit Agencies, que es con lo que más frecuentemente se asocia ese acrónimo de ECA, sino escenarios de cumplimiento ajustado, ECAs. Es decir, tú quieres llevar a un grado de estrés tu simulación de flujos de efectivo para ver si existe suficiencia, continuidad, sostenibilidad en los flujos generados para cumplir con el crédito con el que estás apalancando ese proyecto de inversión. Recuerden que pues esa es la idea en lo fundamental. 3 de 4 tiene que ver con calcular ratios de cobertura de servicio a la deuda. Aquí tienen ejemplos numéricos, se los voy a dejar en esta presentación, como para saber de qué tamaño debe ser la amortización necesaria que cumpla con suficiencia, con continuidad y que además deje flujos a los que vienen más abajo en esa prelación estructural y subordinación estructural que tiene cualquier proyecto, empresa y consorcio al generar flujos de efectivo. Estás dejando hacia abajo a los accionistas de manera muy natural y quieres saber que pues lo que se genera operativamente sirva para darle servicio financieramente a todas las obligaciones y que además le dé un premio al riesgo asumido por quien lo corrió, que es el integrador, el consorcio, el accionista de quien construyó, opera este tipo de proyectos. Pero cuarto, importantísimo hablar del ratio de cobertura durante la vida promedio o de la vida del préstamo, el LCR. Es
el Loan Life Coverage Ratio que platicaba hace unos momentos. Aquí tienen los numeritos que les dicen de manera muy, muy sencilla hasta dónde aguanta. 1.4 veces, 1.4 veces todo el tiempo, de qué tamaño deberían ser los flujos que se generan en el proyecto, pues para hacer eso posible. Y esto es un tema que hay que hacer, no una vez, no es calcularlo una vez a lo largo de varios años hacia adelante, sino tratar de hacer esa proyección bajo diferentes escenarios donde digas, pues, una carretera, la tarifa promedio, el aforo que hay de vehículos, el mantenimiento que se tiene que hacer de la misma, las estacionalidades que hay a lo largo del año, la ciclicidad en los flujos y el estado de la economía, existen componentes de tipo de cambio por insumos importados, o todos los ingresos son en moneda nacional, o la deuda se contrató a tasa variable o fija. Hay varios key risk factors o factores clave de riesgo que implican esa simulación. No quiero llevar esto al extremo, pero lo tengo que mencionar. Es como si también, además de identificar los key risk factors, le asignaras una función de densidad de probabilidad a cada factor crítico de riesgo para hacer una simulación, si se me permite, hasta de Monte Carlo. ¿Por qué no? Es decir, jugar con muchos escenarios, porque si queremos medir riesgo, necesitamos medir escenarios diferentes, por lo menos el pesimista, el optimista y el medio, o sea, para hacerlo con estadística frecuencista, pero si lo queremos hacer con estadística continua, aviéntense simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Ustedes que tienen el background de ingeniería, de cálculo y estadística bastante sólido, básicamente aprovechen esas grandes herramientas que tienen en su formación natural y vocacional, pues para efectos de ponerlas a trabajar y poder llegar a esa fase que se siente muy bonita, la del hallazgo, la del autodescubrimiento, la identificación de en qué te tienes que fijar y claramente mientras más escenarios veas, más factores críticos vas a estar identificando y al final vas a hacer un proceso de análisis, muchos escenarios y de síntesis, donde vas a estar quedándote con algunos cuantos factores, parámetros y variables para tomar las mejores decisiones que hay hacia adelante. Y hacia adelante es como vemos precisamente esa proyección de flujos de efectivo para ver ese análisis de la deuda, es decir, cómo es que esa deuda se empieza a disminuir conforme los flujos de efectivo empiezan a generarse de mayor forma. Y aunque al principio, mientras la deuda está ahí, no, hay muy pocos dividendos, distribución de cash available to common shareholders del proyecto, eventualmente esto va a subir como para subordinadamente también que el proyecto favorezca y le dé rentabilidad, cree valor y cree riqueza a quien lo impulsó, que son los accionistas de la misma empresa. Si hacemos este efecto de rolling forward, es para los accionistas. El swoosh de Nike lo conocen bastante bien. Un proyecto empieza con flujos deficitarios, eventualmente en su resurgimiento empieza a achicar las pérdidas y empieza a generar utilidades. Comportamiento en el deber ser. Hay proyectos fracasados que nunca levantan y hay proyectos exitosos que se ven fracasados al principio, pero con visión de túnel y mucha gestión y liderazgo eventualmente ven la luz. Para terminar, simplemente les diría, crear valor en el Project Finance tiene que ver con 4 R's. Y es el rolling forward que acabo de platicar, que el valor presente neto de los flujos de caja pendientes eventualmente levanten. El re-rating, porque mientras un proyecto esté en sus etapas verdes o iniciales, pues su riesgo es muy alto, pero el riesgo es muy bajo cuando está en las etapas maduras. De Greenfield a Brownfield se da un re-rating de riesgo y eso crea valor. Lo que crea valor en cualquier proyecto y empresa es lo que afecte favorablemente los flujos y lo que afecte favorablemente al riesgo, es decir, que lo disminuya. Y están viendo acá arriba, básicamente acá arriba. Pero la tercera R de un proyecto un financiamiento de proyectos exitoso es el releverage y el reapalancamiento. Eventualmente el apalancamiento puede ser muy pequeño al principio y muy grande al final, porque cuando tienes los flujos maduros, estables, conocidos, el efecto de curva de aprendizaje hace que haya varios acreedores queriéndolo financiar. Claramente, en las etapas iniciales hay más un call al dinero del equity o del capital de riesgo y menos un call a los deudores o a los acreedores. Mientras el proyecto se hace maduro,
es más fácil apalancarlo y el re-leverage o el reapalancamiento es una realidad, es una posibilidad bastante tangible. Y la cuarta R de un proyecto de inversión que sea exitoso es la renegociación. Y ustedes lo han visto, aunque no es algo muy frecuente ni visible, cuando se amplía el plazo de un contrato exitoso, carambas, ahí llueve dinero. Y hay contraprestaciones que repartir entre todos los involucrados. No es nada más entre acreedor y deudor, u operador y constructor, es también para el sponsor. Hay reglas muy interesantes de asociaciones público-privadas o APPs, donde el sponsor, que suele ser el gobierno, desde luego, local, municipal, estatal y federal, puede llegar a tomar ventajas de que el proyecto ya llegó a esas etapas maduras y exitosas como para redistribuir riqueza extendiendo el plazo, y eso pues claramente hace el pastel más grande para todos los involucrados. Entonces las 4R son el rolling forward, el re-rating, el re-leverage y la renegociación. Es lo que hace un proyecto bastante exitoso. Con esto concluyo mi presentación y pues les agradezco este espacio y este tiempo, y aunque no termina mi participación, pasamos a esa sección con Claudia de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Pues sí, abrimos ya ahorita lo que es el Q&A. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono, levantar la mano o escribirlo por el chat. Tenemos aquí una pregunta, doctor, de Orlando Lebeque, que dice, en un proyecto, ¿en qué % participa la banca en el financiamiento del proyecto? La evaluación del proyecto incluye el proyecto más empresa, y se evalúa con valor agregado. O sea, son ahí 3 preguntas. Y muy buenas preguntas, y creo que hay una respuesta para las 3 preguntas. A ver, la primera, la inmensa mayoría de los bancos concurren con financiamiento al proyecto cuando ya existe proyecto ejecutivo y cierto track record y cierto riesgo de desempeño bien evaluado con el currículum de quien construye, el currículum de quien opera. Las bancas de inversión, ya no las comerciales, que son las primeras que acabo de platicar, típicamente van a concurrir al proyecto a veces antes del proyecto ejecutivo, proveyendo servicios de consultoría, que es algo que se está planteando en esa inquietud. Y claramente ayudan a que un proyecto se pueda estructurar, se pueda contratar y que tenga cláusulas que de inicio, en una asociación público-privada o en un contrato de prestación de servicios, tenga cláusulas bancables. Es bastante doloroso ver proyectos de financiamiento que ya han avanzado más allá de la fase de diseño, que ya se contrataron y que tienen que regresar para poder hacer convenios modificatorios al contrato que provean esa bancabilidad. E interesante también, porcentaje, ¿cuántos de los proyectos se financian por la banca? Interesantísimo, porque eso abre un ciclo de lo que es el ciclo vital del fondeo de una empresa y de un proyecto en general. Cuando hacemos una empresa, típicamente la hacemos con nuestro propio dinero e ideas en un business plan. Eventualmente, si esta va creciendo, hay una segunda ronda de capitalización donde consigue fondos de friends and family, de amigos y familia. Y una tercera donde te encuentras un mecenas o un angel investor, un inversionista ángel que te va a estar dando dinero para poder capitalizarla en esa tercera vuelta de dinero, viendo que el mercado te sonríe, tu modelo de negocio prospera y que necesitas más dinero para hacerlo crecer más allá de lo que ahora has conseguido. Pero hay una cava, hay un early stage venture capital, late stage venture capital, early stage private equity, hay un late stage private equity y luego viene posiblemente ya la graduación, que es sacarlo a bolsa. Sacar el proyecto a bolsa por un CKD, por alguna fibra, o sacar la empresa a bolsa en un IPO, en un Initial Public Offering. Creo que las 3 preguntas responden estas 4 destellos que pongo en la mesa, porque es una gran pregunta que no todo el mundo conoce. Lo que sí les digo, si yo comparo hace 3 o 2 o 1 década lo que era el financiamiento de proyectos de inversión, se te partía el alma porque veías muy buenas ideas y a veces muy bien trabajadas y acabadas, pero no veías dinero. Hoy hay una gran cantidad de inversionistas de private equity, de venture capital o angel investors por ahí que
son instancias de fondeo que preceden a la banca y que junto con la banca eventualmente están impulsando el financiamiento a proyectos de inversión. Hay proyectos, desde luego, de esta envergadura, así de grandes, que pueden tener que ver con proveer aire acondicionado en plataformas de Pemex, un contrato de 100 millones de pesos, no puedo revelar más, pero eso es un ejemplo de la vida real. Para alguien que está acostumbrado a vender aires acondicionados, una escala bastante pequeña, ¿no? Y ese es un proyecto ya de inversión, ¿no? ¿Cómo va a ser ese pesista? ¿Cómo va a ser la ingeniería de los sistemas de enfriamiento? ¿Cómo va a ser la proveeduría de los mismos? ¿Y cómo va a estar haciendo la construcción e instalación? Relevante, hasta uno que pudiera ser pues el Tren Maya o el tren transísmico o la refinería de Dos Bocas con 19 plantas que interconectadas o no, con o sin project manager o no, pues es un proyecto de altísima envergadura. Entonces, en esa digamos, espectro o abanico de tipos de proyectos de inversión, pues podríamos estarnos moviendo entre casi pymes, pequeñas y medianas empresas, hasta grandes consorcios locales e internacionales que requieren este tipo de financiamiento. ¿Y dónde está el dinero? Muy buena pregunta. ¿Y cuál es el rol de la banca? Pues les digo, díganme dónde se quieren estacionar y a quién quieren recurrir. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice Orlando que muchas gracias, que muy buena exposición. Tenemos otra pregunta de Rafael López que dice, ¿la metodología expuesta funciona para un proyecto de servicio? Ese es muy, muy interesante porque estamos acostumbrados a ver tangibilidad en los proyectos, pero claramente se puede hablar de servicios, sí. Creo que aunque el entregable no es físico, sino intangible, también es valioso. Y es interesante porque eso requiere un análisis estratégico adicional respecto de si tienes qué ventaja competitiva para poder suministrarlo, qué currículum para poder suministrarlo. A lo mejor es un proyecto de seguridad tan importante como el servicio de mantenimiento, por ejemplo, en instalaciones viejas, público-privadas, que requieren mantenimiento y seguridad para evitar accidentes industriales, por ejemplo. Entonces, la metodología sí se puede aplicar con ajustes, pero el fondo, la intencionalidad y el anatema es el mismo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No sé si hay aquí otra pregunta, alguien que quisiera abrir su micrófono o... Ah, el profesor Ricardo. Adelante, profesor. Gracias, buenas noches, qué amable. Gerardo, te quiero felicitar, qué gusto, además de conocerte por esta vía. Me encantó cómo lo planteas de forma tan didáctica y bueno, pues es el ABC, ¿no? Lo de Project Finance para todos estos ingenieras que quieren lanzarse esto. Fíjate que te quería comentar, porque creo que puede tener, pues tú y yo andamos en esto de la pedagogía y la cuestión didáctica, que hay tres cosas que también están sucediendo y tú hablaste de que había escasez de proyectos actualmente. Yo te quiero poder compartir que, mira, el énfasis que ha tenido esta nueva administración ha sido en que el sector privado, cuando trabaja en esto, está en la frontera del sector público y el privado, está pidiendo como requisito básico que el privado se encargue de market risk, es decir, hay que asegurarse a largo plazo tanto el suministro de los bienes o servicios más esenciales y de la demanda por largo plazo. El otro elemento es que ellos están haciendo mucho énfasis en la cuestión de que prácticamente todos este tipo de proyectos que son sujetos factibles de Project Finance tocan recursos naturales o bienes públicos que son, digamos, de la nación según la Constitución. Entonces, en ese contexto, lo que están buscando cada vez es que haya dos o tres cositas. Una es, como digo, el market risk está en manos del sector privado. Dos, no puedes hipotecar, no puedes tener recourse sobre los activos que se van a crear. Tres, están queriendo quedarse después de 30 años de operaciones
exitosas que generan flujo y retorno, tienes que entregar el activo que desarrollaste, es decir, el Estado se quiere estar quedando con él al final del periodo. Y esto tiene importantes efectos, sobre todo para el uso de apalancamiento. Lo que hemos visto últimamente es que, y Brasil es un ejemplo público que también puedo yo comentar, la fibra que tiene los derechos de transmisión eléctrica. Entonces, el tipo de deuda que están usando es un híbrido. El instrumento para financiar los proyectos de expansión de capacidad de generación, por ejemplo, en Brasil, están fundados en algo de un porcentaje de los derechos de cobro del promovido, que es en este caso las redes de transmisión. Y entonces lo que sucede es que no es una deuda ni es un equity, sino que es un híbrido que tiene la virtud de que efectivamente no es hipotecable, pero no te toca los activos, por tanto no está incumpliendo con que toque los bienes de la nación, pero a la vez te permite amarrar los flujos de efectivo y garantizarlos. Y al tener los off-takers, pues tienes la manera de asegurar esos flujos de efectivo. Y entonces, la otra implicación que la gente todavía no está visualizando ahorita, porque como dices tú, hay pocos proyectos, pero fíjate que sí hay una manera de sacar proyectos de gran escala en este momento, pero los inversionistas están dudosos de qué está sucediendo, es que los proyectos sean realmente con participación público-privada, en la cual el privado primero calcule para su retorno sobre su inversión en un contexto beta CAPEM, ¿sí? Y agregando riesgo país, y en su caso, dependiendo de en qué se pagan los dividendos o equity proceeds, si son en moneda blanda o en moneda dura, el riesgo de tasa cambiaria. Entonces son tres riesgos: el riesgo de la industria, que toma en cuenta en la beta su apalancamiento, el riesgo país y el riesgo cambiario en ciertos casos. Y una vez que está saciada razonablemente esa necesidad de retorno que tiene que ser excedida, digamos así, por la TIR o como usarla como tasa de descuento para el valor presente neto, en ese momento el excedente se queda para el promotor del proyecto en una cascada, continúas, digamos así, la cascada, el dividend waterfall, y le dejas un poco al Estado como participante tuyo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto asegura, si tú lo vas a hacer con un Pemex, con un CFE, una Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, para las garitas estas que van a cruzar ahorita 12 de ellas nuevas a la frontera norte para dar más tráfico de comercio por camiones, todo este tipo de infraestructuras empiezan a tener una participación accionaria del Estado mexicano, que el Estado mexicano no es el que está poniendo nada del equity inicial, pero sí está pidiendo 3, 5, 8, 12% de equity, lo que te sobre ya que satisfaciste el requerimiento de los riesgos, y lo está pidiendo más que nada para sentarse en el consejo y poder decir, tengo veto power, ¿no? Poder de vetar cuando hay cuestiones sobre todo se mete en que, bueno, la ley pertinente, la ley de energía, la ley de hidrocarburos, la ley de comunicaciones, las leyes ambientales principalmente, las leyes laborales, las leyes fiscales y las demás complementarias, dicen. Pero es en eso en que se limitaría el gobierno de la participación de un Estado en un proyecto de este tipo. Pero el énfasis es que pues llega un BlackRock en México y dice, pues dame lo de Tulum, ¿no? En lo del Tren Maya y la carretera esa, pero no quieren tomar el riesgo de mercado, y el riesgo de mercado es algo que ortodoxamente en finanzas y en el capitalismo es un riesgo que debe tomar el desarrollador, que es un equity holder privado, ¿no? Entonces, como que entender este tipo de cosas nos permitiría poder ofrecer un poquito mejor el producto de financiamiento que se necesita bajo este tipo de esquemas. Quería nada más comentártelo porque creo que están haciendo un mal papel en comunicarlo, pero están esos mecanismos, y 2 o 3 proyectos a los que he estado expuesto ya están operando esto bajo el esquema de Project Finance de largo plazo, sin recursos. No hay bailouts, no hay rescates tampoco. Esa es la otra cosa que cambia esta administración respecto a la anterior. Gracias, señor, por permitirme. No, muy interesantes conceptos, Ricardo. Los suscribo buena parte de lo que has dicho.
Hay dos decisiones de política pública respecto a infraestructura en México en esta administración que están confirmando lo que estabas diciendo al principio, ¿no? El primero es que si vas a estar tomando riesgos de mercado, y típicamente las concesiones lo están tomando, prácticamente vas a poder mitigarlo, pero no del todo, teniendo cláusulas de structure flex o de flexibilidad en la estructuración, donde tienes un plazo de terminación de la concesión que está ligado o indizado a la recuperación de una TIR o de un valor presente neto. Es decir, puedes jugar con los plazos como para mitigar en algo de que tu mercado en el ramp-up no te haya reaccionado tan favorablemente y que tengas ahí muchos dineros enterrados que no estás recuperando. Yo creo que es una evidencia empírica número 1. La evidencia empírica número 2 es de que efectivamente a las concesiones no las han tocado porque están tomando riesgos de mercado, pero a las APPs que tienen como fuente de pago un recurso presupuestal multianual, claramente les han hecho un reset a hospitales, a penales, a una gran cantidad de proyectos públicos que han visto renegociadas las contraprestaciones presupuestales porque claramente no están abiertas al mercado y que independientemente de un supuesto, una premisa de abuso, no abuso, corrupción o no corrupción, que pues no ha sido probada, pero se infiere y se dice, pero no se comprueba, a eso sí les han hecho ese recorte. Creo que simplemente las reglas del juego han cambiado, pero hay forma de acomodarse. Y aquí no es un tema de resistir, confrontar o enfrentar, sino acomodarse a reglas confiables y estables como para poder emprender y eventualmente crear riqueza junto con los intereses de una política pública, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con esos conceptos y efectivamente hay varias formas de estructurar. Muy buen ejemplo de Brasil, claramente está ahí. Y también se confirma lo que veníamos comentando. Es mucho más fácil meterse a un brownfield que a un greenfield, ¿no? Definitivamente. Ya los riesgos son tan diferentes que eventualmente lo descargas hasta en un vehículo bursátil que termina en el balance de nuestra FORE, ¿no? Nuestra CIEFORE, de cualquiera de nosotros. Muchas gracias por los comentarios, Ricardo. No sé, Claudia, si existe alguna otra pregunta. Muchas gracias. Sí, hay aquí otra pregunta. Si quiere ya esta la dejamos como última pregunta. Dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo se considera el riesgo del sponsor dentro de un proyecto de inversión? ¿Qué rol juega el sponsor en la identificación de riesgos a la hora de estructurar el proyecto? Por ejemplo, la calidad financiera del sponsor, distribución de riesgo del proyecto, etcétera. Es muy buena pregunta también. El tema del sponsor es fundamental, aunque no es el único. Aunque tengamos un consorcio apto, con currículum, con experiencia, improvisado, una licitación abierta, auditable, bien ganada, si el sponsor, bien sea el gobierno federal, no tiene una partida presupuestal aprobada, el sponsor no va a echar a perder la bancabilidad del proyecto. No basta con la promesa verbal o una carta firmada por el tesorero de un municipio o el secretario de finanzas de un estado o incluso de la federación como para impulsar un proyecto. Se necesitan las formas presupuestarias de la ley hacendaria para efectos de identificar que el sponsor tenga la fuente de pago correcta. Y también se evalúa desde otro punto de vista. ¿Hasta qué punto el interés público está alineado con el interés privado? En Estados Unidos se conoce mucho como odious debt y es como deuda odiosa, aquel sobreendeudamiento que hace un gobierno municipal, estatal o federal en proyectos que resultan ser simplemente mecanismos para robar dinero, mecanismos para huir con el dinero independientemente de la suerte del proyecto. Y en Estados Unidos hay mecanismos legales donde se puede desconocer esa deuda pública gubernamental porque tuvo ese destino. En México no la hay. El sponsor, su calidad moral, su orden presupuestal, digamos, el andamiaje contractual y legal es fundamental. No es porque el gobierno federal diga, eso
si lo dice, no equivale a un set. Si compro un set, estoy en mejor terreno. Si compro esa posibilidad o digamos, de compromisos verbales y contractuales a veces, pero no fundamentalmente asentados en la Constitución o en el presupuesto o en el Fondo General de Participaciones o en el ramo 28 o en el ramo 33 o en el FAFEF, en el FEYEF. O sea, si no tenemos ese andamiaje, aunque sea un gobierno con buena calidad crediticia, pues el sponsor no le va a hacer ningún favor a la bancabilidad del proyecto. Muchas gracias, doctor. Hay aquí nada más un comentario que puso Guadalupe Pérez respecto a lo que estaba comentando anteriormente el profesor Ricardo Zamora. Dice que la devolución del inmueble después de más de 30 años es usual en proyectos tipo asociación público-privada, pero me parece que no es bien visto en la actual administración. Es correcto, es totalmente correcto. O sea, la actual administración quiere hacer todo como obra pública tradicional, OPT, o también llamada obra pública financiada, OPF. Y lo que típicamente ha hecho, más allá de los mecanismos de licitación, es dar adelantos. 5, 10, 20% a veces, y conforme va avanzando el año presupuestal, es más fácil que los den. En enero o en febrero es más difícil que los den. Eso ha sido el tema. Y creo que el gran ejemplo fue nuestro actual presidente haciendo el segundo piso en la Ciudad de México cuando era, pues bueno, el encargado del gobierno de la Ciudad de México. No lo hizo de cobro, no lo hizo APP, etcétera. Pero efectivamente esa es la preferencia y es el tipo de proyectos que se están impulsando bajo esa estructura. Y eso es algo donde la banca lo ha podido aprovechar. O sea, esto es relativamente público, pero un conjunto de bancos nos hemos metido a financiar pues, las obras de rehabilitación de la línea 12, refinanciar la modernización y mantenimiento de la línea 1, y ponerle hasta incluso derivados. En fin, o sea, yo creo que están vivos y bien, alive and well, los proyectos de infraestructura, pero no de todos los tipos. Lo que decía Ricardo respecto a un Build, Lease and Transfer, BLT, o un BOT, un Build, Operate and Transfer, no es el tema. No es hoy. Pero no quise que se pongan de moda y luego no, es un tema cíclico, lo hemos visto en varios gobiernos. Eventualmente la necesidad social es tan imperiosa y el dinero insuficiente que a veces no hay otra manera de desatorar el cumplimiento de esas necesidades sociales. Si lees bien las preferencias, no electorales, sino las preferencias económicas y sociales de tu electorado, eventualmente vas a saber y encontrar rápidamente que no hay dinero que sea suficiente para satisfacerlas. Y tienes que echar mano de mecanismos de financiamiento de algún tipo. Perfecto. Pues ya por ahorita ya no hay más preguntas. Entonces, doctor, le agradezco muchísimo el que haya aceptado nuestra invitación a este After Business. Hola, Loren, no sé si quisieras comentar algo. Ahorita te acabo de ver, perdóname. No, nada, agradecer al doctor Gerardo Salazar por darnos esta excelente ponencia y bueno, esperar contar con él para futuras ocasiones. Lorena, es un gusto y muchas gracias por la invitación. Un gusto verte y de partir con ustedes. Te digo, pues sí, efectivamente, tú sabes de primera mano que amigos y familia han estudiado en la UP y están vinculados con esa gran institución y con mucho gusto, un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan Al muy buena contrario. noche. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Esperamos poder tener la oportunidad de contar de nuevo con usted y con alguna otra ponencia. Ya nos pondremos de acuerdo más adelante.